precioso de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Amén y amén. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a comenzar entonces con paz. Respiren profundo. Entréguenle al Señor todas las cargas que puedan tener esta noche. Si tienen una libreta y un lápiz a mano, pues sáquenlo por favor, porque hay algunas citas que hay que anotar y que el Señor nos muestre a cada uno de nosotros qué es lo que nosotros tenemos que retener de la enseñanza de hoy. Hoy le hemos puesto de título El secreto de la doble porción y hemos venido hablando en todo este tiempo a través del Antiguo Testamento, ¿no? Y ahorita estamos empezando Segunda de Reyes. Terminamos Primera de Reyes y creo que la última vez que yo les compartía de Jezabel, si no me equivoco, pero pues hablábamos de Elías. Hablábamos de este gran profeta Elías, el gran profeta que hizo milagros, que Dios a través de él hizo descender fuego del cielo, que consumió el holocausto. Elías que revivió también a un niño. Tantas cosas que hizo Elías porque tenía la bendición y tenía la porción que Dios tenía para él. Y Elías, después de que, si se acuerdan, vimos que él salió huyendo cuando Jezabel lo amenazó y él se metió a una cueva y luego Dios le habló en esa cueva y le dice, ¿qué haces ahí, Elías? Y luego que él salió y que él escuchó la voz de Dios y que lo obedeció, Dios le mandó a ir a ungir a quien sería su sucesor. Y para que no nos perdamos tanto, pero para tratar de hacer corto esto, yo les leo Primera de Reyes 19, del 15 al 16. ¿Sí están ahí? Si están ahí, se me cortó un momentito. Si se corta, por favor, escríbame un comentario para que yo sepa que me están oyendo y si pueden ser interactivos, hoy más que otros días, por favor, de estar poniendo cosas para que yo sepa que están ahí, porque la conexión está fallando, pero en el nombre de Jesús todo va a estar bien. Entonces, les estaba diciendo que estamos en Segunda de Reyes. Les voy a leer en la última parte de lo que se menciona de Elías y de Eliseo, porque de Eliseo vamos a hablar esta noche en Primera de Reyes, y es cuando Dios lo manda a ungir a quien sería el sucesor. Entonces, Elías dice en Primera de Reyes 19, versículos 15 y 16, dice así: y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Así que ahí le está dando Dios la dirección clara de quién le iba a suceder a él como profeta. Entonces le dice, ve y ungirás a Eliseo para que sea profeta en tu lugar. Así que desde Primera de Reyes sabemos quién iba a suceder a a Elías. Y en Primera de Reyes 19, un poquito más abajo, en el versículo 19, habla de cómo él fue a donde Eliseo. Elías fue donde Eliseo. Tenemos que separar bien los dos. Y si me confundo a través del estudio, perdón, Elías y Eliseo. Elías y Eliseo. Elías, el gran profeta, el que le sucedió fue Eliseo. Entonces dice, el versículo 19 del capítulo 19 de Primera de Reyes. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y Elías le respondió, ¿qué te he hecho yo? Ve. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Así fue como Eliseo aceptó ese llamado del Señor. Así fue como Eliseo no la pensó. Eliseo le pusieron el manto sobre él y aceptó ese llamamiento del Señor. Y dice que se despidió de su papá y su mamá, cosió con el mismo arado con el que estaba arando, coció la carne de los bueyes, como diciendo, ya me voy. Punto y final, aquí ya no regreso, voy a servir a Dios. Y se fue
tras Elías y le servía. Entre el relato del capítulo de Primera de Reyes 19 y hasta Segunda de Reyes 2, que es a donde vamos a estar el día de hoy, no habla, ya no se menciona más ni Elías ni Eliseo hasta que reaparecen en este capítulo 2. Y recordemos que Elías es este gran profeta del Señor, que junto con Moisés aparecieron en el monte de la transfiguración con Jesús. Entonces, esto nos lleva a Segunda de Reyes 2, del versículo del 1 al 15. Así que si por favor pueden buscar en su teléfono, en su Biblia, en cualquier cosa que utilicen para leer la palabra de Dios. Segunda de Reyes 2, del 1 al 15. Aconteció que, versículo 1, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal o Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y descendieron pues a Betel. Versículo 3. Y saliendo Eliseo y los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él le dijo: sí, lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y le dijo: ve, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Versículo 5. Y se acercaron Eliseo y los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Jehová hoy te quitará a tu señor de sobre ti? Y él le respondió: sí, lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí. Una vez más le dijo: creo que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y le dijo Eliseo a Elías: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Acordémonos de eso. Se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, el mismo manto que había echado sobre Eliseo, donde ya leímos anteriormente. Dice, su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Versículo 9. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y le dijo Elías a Eliseo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Elías clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Hasta ahí vamos a llegar ahorita. Si nos da tiempo seguimos, pero pues ya saben que yo me tardo un poquito. Así que estamos viendo Segunda de Reyes. Si repasamos el versículo 9, es el versículo base de esta noche. Dice que el versículo 9, cruzaron el Jordán y Elías le pregunta a Eliseo: ¿qué quieres que haga por ti antes que yo sea quitado de ti? Y entonces rápidamente Eliseo no pensó, no dijo: espérame 5 minutos, lo voy a pensar, no sacó su calculadora, no hizo una lista para ver que sí y que no, sino que Eliseo respondió y le dijo: te ruego
que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y Elías le responde el versículo 10, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuera quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, pues no. Entonces, ahí estamos viendo cómo Eliseo le pide a Elías una doble porción del espíritu. Y si ponemos atención en esta porción, en la palabra, este espíritu está con minúscula. Está hablando del espíritu de Elías. Por eso está con minúscula. Y entonces él está pidiendo una doble porción de ese espíritu que estaba sobre Elías. Lo está pidiendo para él, pero doble. Lo está pidiendo en doble porción. Y este concepto de pedir una doble porción no es invento de Eliseo. O sea, no es que Eliseo dijo, ay, pues bueno, vamos a ver, ¿no? Eliseo se basó en las leyes que habían, en las leyes que existían, estas leyes que existían. Y si nos vamos a Deuteronomio, apúntenlo, yo se los leo. A Deuteronomio 21:17 habla de la doble porción al primogénito. Al primogénito, si hemos visto bien y se acuerdan cuando estudiábamos a Isaac y a Jacob y a todos estos patriarcas, vimos cómo la primogenitura era muy importante y la doble porción iba para el primogénito. Aquí Eliseo le está pidiendo a Elías esa bendición de Elías hacia Eliseo. Si vamos, les leo Deuteronomio 21, versículo 17, y dice así: deberás reconocer los derechos del hijo mayor al darle la parte doble que le corresponde. Ese hijo es el primer fruto del vigor de su padre, y a él le corresponden los derechos del primer hijo. Así que aquí está la clave por qué Eliseo lo dijo de esa manera. Esa doble porción le pertenecía al primogénito dentro de las familias. ¿Se acuerdan? Esaú menospreció su primogenitura por un plato de lentejas. Lo vendió, prefirió un plato de lentejas que su primogenitura. Esa bendición Jacob se la dio a José cuando lo trataba mejor que todos los demás hermanos, y por eso se ganó también en parte que los hermanos no lo quisieran. La bendición, esa doble porción, la vimos cuando vimos a Ana. Vimos que era estéril y que su esposo aún así la amaba y le daba una doble porción. Elcana, su esposo, le daba a Ana una doble porción cada vez que iban, una vez al año. Entonces, primogénito varón. Y la bendición que Job recibió al ser liberado por el Señor, porque él lo restituyó doblemente. Hago un paréntesis: primogénito varón por la ley, pero ya no estamos bajo la ley. Así que ese primogénito varón es porque estaba escrito en la ley que los primogénitos varones heredaban esa primogenitura. Pero ahorita vamos a ver más adelante cómo Jesús transforma esto, y en Joel 2 dice: vuestros hijos y vuestras hijas. Y somos parte de ese remanente, de ese rebaño. Seguimos. La bendición esta también le corresponde a Jesús como primogénito del Padre, pero Jesús decidió compartirla con todos nosotros. Entonces, esta doble porción que Eliseo estaba pidiendo no está tan descabellada al fin y al cabo, no está tan fuera de, al fin y al cabo. Eliseo pidió de Elías esa doble porción. ¿Pero qué es esa doble porción? ¿En qué consiste esa doble porción? Vicky, pero es que hablas de doble porción, ¿y qué es? Entonces, mucha gente le dice una doble bendición, le dice una doble porción, una doble unción. Estamos hablando espiritualmente, tenemos que llevarlo todo al sentido espiritual, empezando desde el nombre Eliseo. El nombre literal Eliseo en el original significa Dios es mi salvación. Así que nos vamos a referir a Eliseo porque Eliseo es Dios es mi salvación. Y esta persona que se llamaba Dios es mi salvación quería una doble porción del Señor. Porque entendamos que Elías no se la podía transferir si no era por el Señor. No era que Elías tenía poderes por él, sino que el Señor le daba todo lo que él hacía. El Espíritu reposaba sobre él y él hacía que hiciera los milagros que hizo y las cosas que hizo. Y Elías viene y le pide una doble porción. Si le hubiera pedido a Elías una cosa que él podía dar, ¿cómo le pudiera haber dado a Elías algo que no tenía?
No le podía dar el doble. Si él solo tenía 100 pesos, no le podía dar 200, ¿no? Entonces, esa es la doble porción sobrenatural que Dios quiere derramar sobre sus hijos y sobre sus hijas también. Entonces, esa oración de bendíceme doblemente, muchas veces, y si me han oído cuando yo oro, yo suelo decir una doble porción de tu unción, una doble porción de tu misericordia, una doble porción de tu sabiduría. El doble. Cuando nosotros hablamos de doble, es doble. Cuando nosotros pensamos en una doble porción con nuestros ojos y nuestra mente natural, pues lo primero que a mí se me viene a la mente es 2 pedazos de pastel o 2 pedazos de postre, ¿no? Pero entonces, imagínense eso elevado espiritualmente, doblemente bendecidos, doblemente ungidos, una doble porción de absolutamente todo. Entonces, muchas veces nosotros oramos de esa manera. Señor, una doble porción. Señor, una doble porción de tu bendición. Señor, si yo tuviera una doble porción, yo haría esto. Te pido una doble porción sobre mis hijos, o sobre mi matrimonio, o sobre mi trabajo, o mándame un doble número de clientes a mi negocio, y este tipo de cosas. Y está bien orarlo de esa manera. Está muy bien, y Dios escucha todas las oraciones. Pero lo que yo te quiero explicar hoy es que en el versículo 10, vamos a leer el versículo 10, dice: cosa difícil has pedido. Si me vieras cuando me fuere quitado de ti, te será hecho, mas si no, no. ¿Cosa difícil para Dios? No es para Dios que es difícil para nosotros. Y de eso te quiero hablar hoy. ¿Por qué nosotros nos llenamos la boca pidiendo doble bendición, una doble porción, una doble unción? Y muchas veces no la recibimos. Muchas veces vamos por ahí, por el mundo, como medio flotando y medio así como que creyendo, ¿será esto o será aquello? Entonces, está bien que uno ore por una doble porción y una doble bendición, pero tenemos que estar claros de qué significa en el contexto total de esa doble bendición y esa doble porción. Dios te quiere dar una doble bendición. Dios es un Dios de amor, es nuestro Padre que nos ama, pero esa doble bendición también tiene intrínseco algo, y de eso quiero hablarte hoy. Es cómo vivir una doble porción de las bendiciones de Dios. ¿Cómo vamos a afrontarlas? ¿Cómo vamos a vivirlas? ¿Por qué Eliseo lo recibió? ¿Por qué Eliseo sí recibió una doble porción? Porque si seguimos leyendo en Segunda de Reyes, después del capítulo 2, vemos cuántos milagros hizo Eliseo. Hizo el doble de milagros que Elías, si no tal vez más. Entonces sí recibió una doble porción porque se cumplió. Él vio cuando este carro de fuego arrebató a Elías y Elías no vio muerte. Él lo vio y entonces pudo recibir esa doble unción. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es difícil? ¿Por qué dice cosa difícil has pedido? Porque requiere fidelidad de parte de nosotros. Porque requiere una lealtad al Señor que hay que ver si estamos dispuestos a entregar o no. Por eso digo, no es difícil para Dios darla, es difícil para nosotros afrontar la responsabilidad de llevar una doble porción en nuestra vida. Porque una doble porción no es para guardarla en un escritorio, no es para ponerla debajo de una mesa, o es para guardarla y decirle, nadie me la ve, nadie me la toca, es mía, es mi doble porción, ñaca, ñaca. No, o sea, no es así. La doble porción significa muchas cosas, y el primer punto que quiero compartir con ustedes acerca de la doble porción, de lo que necesitamos nosotros como hijos de Dios para poder vivir en esa doble porción, es una tenacidad espiritual. Y ese es el punto número 1, la tenacidad espiritual. ¿Por qué? Porque tenemos que demostrar perseverancia, tenemos que demostrar determinación, tenemos que demostrar que no vamos a tirar la toalla, que no vamos a renunciar, que vamos a poder aplicar y ir en el mismo camino que esa doble porción nos está indicando. De eso se trata. Y entonces esa tenacidad espiritual la vemos en Eliseo. Y vamos a repasar ciertos versículos que ya leímos para verlo. Es para poder resistir, es para tener lo que se necesita, esa tenacidad espiritual para resistir. Vemos en el versículo 1 que Dios dice
que él quiso, cuando ya quiso quitar a Elías en un torbellino, Elías venía junto con Eliseo caminando por Gilgal. Y quería imprimir un mapa, pero no me salió al revés, porque cuando yo lo pongo así sale al revés, no pude. Pero pues imagínense la imagen, imagínense la historia, imagínense este tiempo. Y está Elías y Eliseo en Gilgal. Gilgal es una ciudad que, dan de cuenta, está aquí arriba. Y después había otra ciudad que se llama Betel, que está por aquí abajo. Después había otra ciudad más allá que se llamaba Jericó. Y aquí estaba el río Jordán. Entonces, Elías y Eliseo estaban aquí en Gilgal. Y dice el versículo 2, y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo le responde, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Después, una vez más, y estaban ya en Betel y le dice Elías, quédate aquí porque voy a ir a Jericó. Dios me envía a Jericó. Y entonces le vuelve a decir Eliseo el mismo cuento. Vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Y bajó con él a Jericó. Luego Elías, tercera vez, le dice a Eliseo, quédate aquí, voy al Jordán. Y le dice, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y fue con Elías al Jordán, atravesaron el Jordán y fue cuando Dios lo arrebató en esos carros de fuego. ¿Qué vemos aquí en Eliseo? Determinación, tenacidad espiritual. No te voy a dejar, Elías, no te voy a dejar. Dice, primero le dijo en Gilgal, después le dijo en Betel, después le dijo en Jericó. 3 veces le dijo Elías, quédate aquí. Y 3 veces le dijo Eliseo, no. Y esto me recuerda mucho a Ruth. Si se acuerdan, Ruth era nuera de Noemí. Y Noemí le dijo, quédate aquí en tu casa, en Moab. Y le dice, no te dejaré. Y fue con ella a su pueblo y tuvo bendición al casarse con Boaz en el pueblo de la suegra. Entonces, no lo dejó. Esa determinación, ese hecho de perseverar, de no renunciar, es una parte importante de lo que nosotros necesitamos tener para poder recibir una doble bendición y poder administrar esa doble bendición. Porque vamos entendiendo que una doble bendición en el área donde sea, ya sea en las finanzas, en tu matrimonio, en el servicio al Señor, con tus hijos, en el diario vivir, una doble porción de parte del Señor se necesita administrar correctamente. Se necesita que los recursos que el Señor nos da podamos ser buenos mayordomos para poderlos administrar correctamente. Y aquí estamos viendo, antes que Eliseo la recibiera, él era tenaz espiritualmente, él no se dejaba, él no tiraba la toalla. Él pudo haber dicho, bueno, me quedo aquí en Gilgal, ya total, si él no quiere que yo vaya, pues ¿para qué voy? Aquí me quedo. Y él fue, y él también fue a Betel, y también fue a Jericó, y también fue al Jordán. Y de eso se trata. Y dice que esa es la tenacidad espiritual, porque no podemos parar. Una vez que empecemos, Dios requiere de nosotros esa fidelidad y esa lealtad. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto hoy a tener esa fidelidad y esa lealtad? Porque Eliseo tuvo que llegar al Jordán para ver su milagro. Tuvo que llegar al Jordán porque hasta que pasó el Jordán, Elías le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti antes que sea quitado de ti? Y él tuvo que llegar al Jordán. No hubiera recibido esa pregunta de Elías si se hubiera quedado atrás, si se hubiera quedado allá. No, la recibió en el momento preciso, en el lugar preciso, porque era tenaz espiritualmente. Y ese es el punto que tenemos que encontrar. Y muchas veces en nuestro andar con Cristo, ya andando en Cristo, no estoy hablando de gente de fuera, estamos hablando de gente que tiene al Señor en su corazón, que ha recibido al Señor en su corazón. Tal vez se quedó en Gilgal. Y en Gilgal fue el primer lugar. Y tal vez son estos cristianos o estos creyentes o estos seguidores de Cristo, entre comillas, que tal vez se salvan, tal vez son bautizados. Y hasta ahí. Ahí se quedaron en Gilgal. No trabajaron más en desarrollar una relación personal con Dios y se quedaron ahí en Gilgal. Nos quedamos en Gilgal esperando una doble porción,
cuando deberíamos de estar en el Jordán. Y entonces tal vez ese es el Gilgal de mucha gente. Tal vez ese es el Gilgal a donde nos quedamos atorados, a donde queremos decir, bueno, sí, yo soy salvo. Gloria a Dios, eres salvo. Y la relación personal con Dios. Y el conocer más de tu Padre. ¿Dónde quedó? Entonces no podemos avanzar, pero sí queremos una doble bendición espiritual. Entonces como que no contiene, ¿no? Y tal vez mucha gente no se quedó en Gilgal. Tal vez fueron a Betel. Y en Betel tal vez sí siguieron, sí tenían esa chispa del primer amor. Tal vez sí estaban salvos y bautizados y seguían a Dios y leían su Biblia y tenían una comunión personal con Dios, pero en algún momento del camino la pusieron a un lado. Tal vez las presiones de la vida diaria, tal vez fueron más importantes, tal vez pusieron un ídolo en lugar del Señor. Y entonces bajaron al Señor del primer lugar a donde tiene que estar siempre y pusieron a alguien más en ese lugar y se quedaron en Betel. Pero en Betel no está el milagro está en el Jordán. Eliseo tuvo que ir al Jordán para recibir ese milagro que necesitamos. Tal vez llegamos a Jericó. Entonces ya pasamos Gilgal, ya pasamos Betel, estamos en una comunión con el Señor. Pero entonces de repente estamos en una super ciudad. Jericó era una ciudad grande, era una ciudad amurallada, era una ciudad que tenía grandes cosas. Tal vez estaban en la cima, en la cima de lo que querías. Tal vez creías que el Señor te está bendiciendo, y obviamente sí, pero tal vez crees que hasta ahí llegó. Y entonces algo pasó y tu fe se vino para abajo. Tal vez no recibiste la respuesta que querías del Señor en alguna cosa y pusiste como que cerraste las puertas de esa ciudad y no pudiste avanzar al Jordán. Y el milagro está en el Jordán. Entonces, tal vez nos quedamos en Gilgal, tal vez nos quedamos en Betel, tal vez nos quedamos en Jericó. Pero el milagro de la doble porción, el milagro de la doble unción para ti está en el Jordán. Entendámoslo espiritualmente. No está donde queríamos que esté. No está donde el Señor nos lleva, a donde el Señor nos llama, a donde el Señor nos quiere dar esa determinación y esa fe para avanzar. Entonces, si queremos una doble porción, no importa, empecemos a avanzar. No importa si estás en Gilgal, en Betel, en Jericó, no importa. Lo que importa es que avancemos en camino al Jordán, en camino a recibir esa bendición que el Señor tiene para ti hoy. Entonces, Dios se está moviendo y esa bendición que Dios quiere impartir, que es una impartición, esa bendición que Dios quiere derramar sobre sus hijos y sobre sus hijas hoy, es una bendición impresionante, es una bendición que se mueve aún en esta pandemia, porque Dios se mueve en todo tiempo y Dios está dispuesto a moverse en cualquier momento y en cualquier tiempo. Y entonces estas bendiciones no se ven por afuera. No es como que si vayas pasando por una vitrina de alguna tienda y digas, ¡ay, qué bonita esa quiero yo! Tienes que estar dentro para poderla tomar. Entonces hay que atravesar ese Jordán. Fácil no es. El versículo 10 está diciendo, cosa difícil has pedido, pero sabemos que no estamos solos. Sabemos que en ese camino y en ese proceso el Señor está con nosotros. Así que yo te invito hoy a pasar ese Jordán que ese crecimiento espiritual se va a dar, pero acuérdate que ellos ni siquiera se mojaron cuando pasaron el Jordán, porque el manto de Elías lo apartó a uno y otro lado y pasaron en seco de ida, y Eliseo pasó en seco de regreso, ya con la doble porción de esa doble bendición. Entonces, cuando pensamos en la doble bendición, puede que nos traiga recuerdos. Ay, sí, yo me acuerdo cuando el Señor me bendijo, cuando el Señor hizo este milagro por mí, cuando el Señor trabajó por mí. Hay mucha gente que hoy está viendo la mano del Señor en su vida. Está viendo que hoy Dios está estirando su dinero a través de esta pandemia. Está viendo que hoy tiene bendición a pesar de que alrededor no pinta nada bien. Pero entonces que eso se convierte en una bendición para hacerla crecer, no para recordarla 10 años después. Ay, me acuerdo cuando el Señor me bendijo. Porque el Señor te quiere bendecir todos los días
de tu vida. Y esa doble porción es para quien esté dispuesta a recibirla, trabajarla y también compartirla. Entonces, para eso necesitamos una paciencia espiritual también. Esa tenacidad va junto con paciencia. Esa paciencia para saber esperar, para saber confiar. Tal vez eres como yo, de esas personas que oran y que al siguiente día quieren la respuesta de lo que oraron. Tal vez eres una persona como que está orando y piensa, yo me acuerdo que hace unos meses les compartí que muchas veces uno piensa que Dios es un cajero automático, que uno le mete y saca. Entonces, que mete y saca. Esa es paciencia espiritual y ahí se desarrolla la fe. La fe no se puede desarrollar en un ambiente y en un ámbito donde todo se da así automáticamente, como el anuncio de Boschito. Aquí lo pides, aquí lo tienes. No, es algo que se va dando, que se va dando, y la paciencia se va expandiendo y expandiendo y expandiendo y se va estirando, como esas ligas o esos hules, ¿no? Que vamos expandiendo y que vamos estirando, porque esa paciencia necesita crecer para tener la fortaleza necesaria y esa tenacidad espiritual para poder sobrellevar esa doble porción y esa doble unción. Porque para nosotros es bien bonito pensar que la doble porción solo es bendición y bendición y bendición. Y sí, es bendición y bendición y bendición. Pero requiere de nosotros compromiso, requiere de nosotros fidelidad, tenacidad, estar pendientes, saber qué significa una doble porción y saber administrar bien las cosas que el Señor nos ha dado. Así que puede que pase mucho tiempo, puede que pase poquito tiempo. El Señor tiene el tiempo perfecto para ti, para todo, para absolutamente todo. Abraham esperó 25 años por el hijo de la promesa, por Isaac. Esperó 25 años. El pueblo de Israel vivió en cautividad 400 años antes que Moisés empezara toda esta revolución de liberación. Hay muchos tiempos en los que hay que esperar. Josué y Caleb tuvieron que esperarse 40 años cuando ellos ya habían visto la tierra prometida y les dijo, es una tierra que fluye leche y miel, vamos. Y los demás dieron un mal reporte y por eso ellos también se tuvieron que aguantar 40 años. Toma tiempo. ¿Cuánto tiempo le tomó a Noé construir el arca? Entre 100 y 120 años, no me acuerdo, no sé si lo dice, pero por lo menos 100 años le tomó a Noé construir el arca. Y no la construyó en secreto para que nadie se burlara de él. La construyó en público, la construyó y la gente se burlaba de él. Noé pasó burlas, pasó persecución por servir y obedecer al Señor. Y al final fue recompensado porque él y su familia son los únicos que se salvaron del diluvio. Entonces, ten paciencia espiritual. No estamos confiando en el viento, no estamos confiando en alguien que tal vez sí, tal vez no. Estás confiando y poniendo tu fe y tu confianza en el Dios Todopoderoso que te va a dar más abundantemente de lo que pides o de lo que entiendes. Y de eso se trata, y ese es el punto número 1, esa tenacidad espiritual. El punto número 2, desarrollar el amor a Dios. Desarrollar el amor a Dios. Porque para vivir una doble porción, debe de haber espacio para los demás. Debe de haber espacio para algo más. Debe de haber espacio para que nosotros podamos compartir con los demás lo que hemos recibido, porque de eso se trata. Jesús vino al mundo a servir, no a ser servido, y nosotros seguimos los pasos de Jesús, seguimos los pasos. Lo que Dios depositó en Elías, Eliseo lo quería el doble, y Elías mató 850 profetas, hizo descender fuego del cielo, hizo muchos otros milagros. Eliseo hizo muchos más, pero porque supo tener esa tenacidad espiritual y porque amaba servir, amaba ese amor del Señor, lo tenía. Eliseo caminó esa milla extra, acabamos de leer, no se quedó en Gilgal, no se quedó en Betel, no se quedó en Jericó. Él cruzó el Jordán con Elías y recibió esa doble porción. Muchas veces comienzas como que a ver destellos de esa doble porción, como que muchas veces empiezas así por ahí, como que a recibir destellitos. Ya, ahí tengo la doble porción, y te quedas en los laureles y no la recibes completa porque te falta ese amor a Dios. Ese amor a Dios por quien es Dios, no porque Dios te va a dar esa doble porción. No es te amo Dios, te amo Dios, te amo Dios porque tú me vas a bendecir.
Te amo, Dios, por quien tú eres, porque me diste la vida por tu favor inmerecido, porque eres grande, fuerte, alfa y omega, principio, fin, en fin. Pero por eso amamos al Señor. Y cuando amamos al Señor, podemos amar a los demás. Eliseo, cuando recibió esta doble porción, y si seguimos leyendo más abajo de este mismo capítulo 2, vemos que inmediatamente él comenzó la obra. Inmediatamente ahí mismo en Jericó le dijeron, el agua está fea, el agua está amarga, el agua no sirve en Jericó. Y él pidió una vasija con sal y la echó, y el agua fue un milagro, y el agua se restauró y estaba bien. Ese fue el primer milagro que hizo al recibir esa doble porción. No durmió en ella, no dijo, bueno, el otro mes cuando yo ya me sienta bien, lo voy a venir y voy a sanar el agua. Él lo hizo inmediatamente porque la doble porción es para servir a los demás también. Es la bendición para uno, pero uno tiene también que servir a los demás. Él también resucitó el hijo de la mujer sunamita. Él también le dio para que una viuda pudiera vender aceite y aceite y aceite. Y si Dios nos permite y nos da vida, lo compartiremos la próxima vez. Pero él hizo muchas cosas, muchas cosas. No se quedó con esa doble porción, no la guardó ahí. No la guardó, nadie la ve, nadie la toca. Yo soy el mejor de los profetas. Porque recordemos que ahí dice que había 50 profetas a lo lejos viendo. Esos 50 profetas que estaban a lo lejos era de la escuela de los profetas que Elías había sembrado. Si nos vamos anteriormente, Samuel sembró una escuela de profetas en muchos lugares. Y después pues vemos la historia, fue avanzando. Y Elías retomó esa escuela de profetas. Y Elías tenía escuela de profetas en Gilgal, en Betel, en Jericó. Entonces, estos 50 profetas que estaban a lo lejos viendo, necesitaban un sucesor, necesitaban un líder. Y para eso se quedó Eliseo también, para servirles de líder, para servirles de manera en que ellos pudieran confiar en Eliseo. Y ellos vieron cómo trabajó Eliseo después que volvió a abrir el Jordán, y dice que se postraron delante de él, reconociéndolo, que esa doble porción había caído sobre Eliseo. No solo fue, fíjense que les cuento que tengo una doble porción porque Elías antes de irse me la dio. Ellos vieron que un torbellino, no vieron el carro de fuego, pero vieron el torbellino que se llevó a Elías, y recibieron esa doble porción. Él recibió esa doble porción y pudo entregarla a los demás. Entonces, cuando el Señor te dé esa doble porción, no es para que engordes, no es para que tú engordes, y esa doble porción sea para ti, y no la compartas con los demás. Esa doble porción es para que demuestres el amor que Dios ha depositado en ti, para Él y para los demás, para que puedas compartirla, para que esa multiplicación de panes y peces que fue en el Nuevo Testamento también se dé, porque la doble porción es para tener doble bendición, doble unción, doble multiplicación. Amén. Así que de eso se trata. Y el punto número 3 es poder usar tus dones y talentos a beneficio de los demás. Eliseo recibió poder, y ese poder lo puso en práctica. Ese poder fue el que sanó el agua de Jericó. Ese poder fue el que hizo muchas cosas después, y ese poder lo puso al servicio de los demás. No puso un rótulo enfrente de su casa y cobraba, como mucha gente quiere cobrar por las cosas que el Señor le entrega. Esas cosas son para darlas a los demás libremente. Y entonces Eliseo es lo que hizo. Puso sus dones y talentos al servicio de los demás. Si Dios te ha entregado un don, ponlo al servicio de los demás. Porque si somos fieles en lo poco, en lo mucho nos va a poner. Si tal vez tú tienes capacidad económica, ayuda a los demás. Tal vez no tienes capacidad económica, pero tienes tiempo. Sé voluntario en algún lado. Tal vez eres muy bueno para hornear o cocinar o algo. Pues que sea también de servicio para los demás. Algo tú tienes, porque eres hijo de Dios, y Dios te ha hecho más que vencedor y capaz de hacer muchas cosas. Así que esos dones y talentos que el Señor ha depositado en ti, y que van a ir creciendo a medida que vayas recibiendo esa doble porción y esa doble bendición, ponla al servicio de los demás. Que esos dones y talentos, orar por los demás, compartir la palabra con el vecino, ese vecino que tal vez te cae mal, ese.
bendecirlos, ayudar física, económicamente, moralmente. Una oración, dice, la oración del justo puede mucho. Esa oración es la que necesitamos para bendecir a los demás, y cuando bendecimos a los demás nosotros también recibimos bendición. Y de eso se trata. Si le pides una doble porción al Señor, tienes que estar dispuesto, tienes que tener claro que no es solo para ti, no es solo para los tuyos, no es solo para tu círculo de familia, es para darla a los demás, es para hacerla crecer y es para hacerla multiplicar. ¿Por qué? Porque nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Por qué Eliseo usó sal? Para limpiar el agua que estaba amarga, para limpiar el agua que estaba mala en Jericó. Dice que pidió una vasija con sal. Y nosotros en Mateo 5, del 13 al 16 dice, ustedes son la sal de la tierra. ¿Para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Para qué sirve tu doble porción si no la vas a utilizar? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartan y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Cuando nosotros recibimos algo y no lo ponemos a trabajar, no lo desarrollamos, no lo ponemos en práctica, somos como la persona que escondió sus talentos porque tenía miedo y entonces no los multiplicó. Y cuando el dueño vino y pidió cuentas, se enojó porque no multiplicó, no trabajó. Y esa es una clave muy importante que ahorita vamos a ver. Dice, nosotros somos la luz del mundo. Como en una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. La luz que Dios ha depositado en ti no se puede esconder. La luz que ha depositado en ti hoy no la puedes esconder. Por eso dice que una luz no se pone abajo de la mesa, sino sobre ella, para que rinda fruto, para que ilumine, para que alumbre a los demás. Dice, nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto, donde ilumina a todos los que están en su casa, porque no iluminarás por tu luz propia, iluminarás con la luz de Cristo. Y de eso se trata, iluminar con la luz de Cristo, demostrar lo que Dios ha depositado en ti para ponerlo a trabajar, Elías no podía dar más de lo que tenía Eliseo, pero el Señor sí podía darle esa doble porción. Y esa doble porción es la que el Señor quiere depositar en ti hoy. Pero tienes que estar claro qué cosa fácil no has pedido, porque depende de nosotros. Nosotros estamos dispuestos a entregarle nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro amor, nuestros talentos y nuestros dones que Él de por sí ya depositó en nosotros. Y de eso se trata. Él nos da. Nosotros no tenemos absolutamente nada que nosotros hayamos logrado por nuestras propias fuerzas. Todo lo que tenemos es porque el Señor nos los ha dado. Amén. Así que las conclusiones, 5 conclusiones, espero ir rápido, todavía tenemos tiempo. Número 1 de las conclusiones, tú eres llamada o llamado, tú eres llamado. El Señor nos llama a todos, Elías tuvo un siervo antes que Eliseo. Si se acuerdan, cuando mirábamos lo de Jezabel, decíamos que él salió huyendo de Jezabel y él se fue y dejó en Berseba a un siervo, y dice que luego se fue un día de camino a otro lugar y fue a donde se metió en la cueva. Amén, ¿sí se acuerdan? Bueno, pues entonces ese siervo en teoría tenía que haber recibido la unción que recibió Eliseo, pero ese siervo desapareció. Ese siervo se quedó ahí. Ese siervo no se vuelve a mencionar. Bueno, ni su nombre se menciona en la Biblia, pero ese siervo no se vuelve a mencionar. Ese siervo dice que Elías salió huyendo y llegó a Berseba y dejó al siervo ahí, y luego él se fue solo un día de camino y se escondió en una cueva. Ese siervo, si hubiera sido como Eliseo, que dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré, y vive Jehová y vive tu alma 3 veces, ¿no hubiera recibido él también una doble porción? Pero cuando Dios le dice a Elías que unja a Eliseo, él ya había salido de esa cueva. Su siervo ya se había quedado atrás. Entonces, nosotros todos somos llamados, pero el problema y la pregunta del millón es, ¿aceptas ese llamado? ¿Estás aceptando ese llamamiento que Dios te hace hoy? Seguro que tu primer ministerio es tu casa, es tu familia, pero pues tienes que empezar por algo. Y cuando seamos fieles en lo poco,
en lo mucho nos va a poner el Señor. Entonces, todos somos llamados. Este siervo se quedó atrás. Romanos 9, versículo 16 dice: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Así que el llamamiento lo tenemos de parte del Señor. Pero no es porque queremos el llamamiento del vecino, el llamamiento del amigo, el llamamiento de la que esté enfrente, sino que tenemos nuestro propio llamamiento, porque no es del que quiere ni del que corre, es de Dios que tiene misericordia de nosotros. Y el qué llamamiento tenemos como cuerpo de Cristo, como hijos de Dios, qué llamamiento tenemos. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros, o sea, nosotros somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ese es un llamado, ese es un llamamiento. Dice que somos nación santa, pueblo escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y es que eso también tiene que quedar en claro. No nos llamó a decirnos qué bonita soy, mírenme. Nos llamó a servir a Dios y iluminar con la luz de Cristo. No es para que nosotros resaltemos, no es para que seamos influencers en Insta o en YouTube, no es para que nos hagamos famosos y nos pidan autógrafos en algún lado, es para darle la gloria al Señor. Y ese es el corazón que Dios busca en su gente, para poder servir, para poder a los demás darles de lo que nosotros hemos recibido. Entonces, si somos linaje escogido, real sacerdocio, somos llamados. Somos llamados. Al principio les decía que todo esto de Eliseo y de Elías y de todo lo que pasó tiene un significado espiritual muy especial. Y es que Eliseo es tipo de la iglesia, o sea, Eliseo es como un simbólico de nosotros, del cuerpo de Cristo. Y Elías es como tipo simbolismo de Jesús. ¿Por qué? Porque estamos en los postreros tiempos, porque hemos llegado a ese momento a donde estamos viviendo los postreros tiempos. ¿Y cómo sabemos que estamos viviendo los postreros tiempos, Vicky? Los postreros tiempos es desde que Jesús ascendió al cielo. Esos son los postreros tiempos, porque desde ese momento estamos esperando la segunda venida del Señor. Así que los postreros tiempos todavía no han terminado hasta que Jesús venga. Y están desde que Jesús ascendió al cielo y nos dio el Espíritu Santo. Y en Hechos 2, del 17 al 20, dice: en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. No dice solo sobre varones, no dice sobre mayores, o no dice solo sobre jóvenes, dice sobre toda la gente. Y aún dice: sus hijos y sus hijas profetizarán. Estamos en los postreros tiempos. Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Y haré maravillas arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y nubes de humo. Y sigue diciendo. Pero el punto es que nosotros somos llamados, y en estos postreros tiempos somos llamados a estar dispuestos a recibir esa doble porción para poderla transmitir. Porque en estos postreros tiempos va a haber profecía, va a haber derramamiento del Espíritu. Tenemos que abrir nuestros ojos espirituales y nuestro entendimiento espiritual para poderlo ver y poderlo entender. Así que, ¿estás listo? Ese es otro punto de la conclusión. ¿Estás listo? ¿Estás listo y estás dispuesto? Así como Josué y Caleb dieron un buen reporte, como ellos estaban listos desde antes, ¿estás listo hoy para recibir esa doble porción? Ruth no dejó a su suegra. Ruth siguió adelante y recibió esa bendición por no quedarse atrás, por no tirar la toalla, por no quedarse ni en Gilgal, ni en Betel, ni en Jericó. José no se dejó vencer, fue vendido por sus hermanos, fue sirviente de Potifar, luego fue a la cárcel y llegó a donde estaba porque no se dio por vencido, porque él siguió. Y dice que todo lo que hacía, Jehová lo prosperaba. Y así Dios te quiere prosperar a ti hoy, pero no podemos tirar la toalla. Debemos de estar dispuestos a trabajar con lo que tenemos en la mano. Y eso es algo muy especial y muy importante, porque Dios pone algo en nuestras manos hoy.
Tal vez yo tengo una cosa, tal vez tú tienes otra. Y lo hemos hablado muchas veces. Le preguntó a Moisés cuando lo llamó, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés tenía una vara. Y con esa vara lo mandó a hablar con Faraón. Le preguntó a Gedeón. Gedeón tenía algo. Le preguntó a mucha gente, ¿y qué tienes en tu mano hoy? Con lo que tú tengas en tu mano, Dios va a hacer. Porque Dios no busca a los que no están haciendo nada. Y si tú vas a través de la Biblia, vas a encontrar que a todas las personas que Dios ha llamado estaban trabajando, estaban haciendo algo con lo que tenían en sus manos. Cuando Él llamó a los discípulos, unos estaban pescando. Mateo estaba sentado en la mesa cobrando impuestos. Estaban trabajando, estaban haciendo algo. No fue a ninguna casa y tocó una puerta y alguien le contestó, estoy viendo Netflix comiendo palomitas de maíz y helado. ¿Qué quieres que haga, Jesús? No estoy diciendo que está mal, por favor, entiéndanme. No estoy diciendo que está mal. Me encanta ver Netflix y comer palomitas de maíz, a mí también. El punto es que no podemos dormirnos esperando una doble bendición y no haciendo nada con lo que tenemos ahora. Dios quiere que hagamos algo con lo que tenemos en nuestras manos. Moisés, cuando llamó a Moisés, estaba cuidando a las ovejas de su suegro. Cuando llamó a David, estaba pastoreando ovejas. Y así, si vemos a través de la Biblia, cuando llamó a alguien, estaba haciendo algo. Dios no va a llamar hasta que tú no demuestres tu lealtad y tu servicio. Así que, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesto hoy? ¿Estás dispuesto hoy a recibir esa bendición, esa doble porción del Señor? Porque no es, y ese es el quinto punto, no es solo una experiencia emocional. No es solo de que sientas por un instante, o por un día, o por unos minutos el derramamiento del poder del Espíritu Santo sobre ti y que sientas, gloria a Dios, sí. Y luego, porque sí, se siente lindo y es lindo, pero es lindo poderlo experimentar siempre. No es una experiencia emocional nada más, es un compromiso, es una misión, es una demostración de lealtad. De eso se trata, recibir la doble porción. Es una transformación. Si tú estás dispuesto hoy a recibir esa doble porción y esa transformación en ti, vamos a orar esta noche. Vamos a orar y vamos a pedir esa doble porción, pero tienes que estar dispuesto a pedirla, porque dice, cosa fácil no has pedido. ¿Cómo es que dice? Ahorita les voy a decir cómo es que dice. Cosa difícil has pedido. Difícil para nosotros. Pero si nosotros nos vamos al pie de la cruz y nosotros le decimos, Señor, yo sé que sola no puedo. Él va a trabajar a través y va a darte una doble bendición, pero no para que la pongas en medio del colchón o para que la deposites en un banco y no te acuerdes, en una caja de seguridad, sino para que la pongas a trabajar, para que la pongas y desarrolles lo que el Señor ha depositado en ti. Y mientras más desarrollemos, más vamos a estar para recibir, más de estar dispuestos o estar listos para recibir la porción. La Biblia dice que al que tiene más, se le será dado más, porque quiere decir que administra mejor. Seamos buenos administradores, y no solo me refiero a las cosas físicas, las tangibles, las económicas, las naturales, las normales, a cómo administramos el sueldo, cómo administramos otra cuestión. Me refiero a cómo administramos los dones y los talentos y el tiempo y la capacidad y nuestra inteligencia y qué es lo que nuestros ojos ven y lo que nuestros oídos oyen, qué es lo que nuestra boca abre y lo que nuestro corazón recibe. Administremos bien para poder recibir esa doble porción y esa doble bendición. Eliseo pidió cosa difícil, pero él estuvo al nivel. Y el quien opera en Eliseo también quiere operar en ti y quiere operar en mí esta noche. El Espíritu Santo está aquí. Y en el tiempo de Eliseo el Espíritu Santo solo bajaba y se iba. Hoy vive en nosotros y opera a través de nosotros. Así que tenemos que estar mucho más agradecidos porque ahora tenemos al Espíritu Santo 24/7, cada segundo de nuestra vida con nosotros, si nosotros le permitimos que Él esté en nuestra vida y que Él actúe en nosotros. Así que es una transformación. Así que tenemos que estar dispuestos a ser transformados para poder llevar esa doble bendición. Amén. Así que vamos a orar esta noche. Y la pregunta de todos los martes es: ¿qué te está diciendo el Espíritu Santo hoy? ¿Hay alguna área en tu vida que sepas específicamente que tú le tengas que dejar al Señor? Y Señor, yo sé que
esto está fallando. Yo sé que me quedé en Gilgal, tal vez me quedé en Betel, tal vez no seguí avanzando. Tal vez te conozco, Señor, y sé que soy salvo, pero no hago nada para crecer en ti. No tengo una relación personal contigo, Señor, pero esta noche va a marcar la diferencia entre el pasado y hoy, y todo lo que va a venir después, porque hoy me comprometo contigo, Señor, no conmigo, no con nadie más, con el Señor. El Señor es el que está ahí contigo. El Señor es el que te está diciendo, ¿quieres una doble porción? Cosa difícil has pedido, pero no dice no te la voy a dar. ¿Sí me entiendes? Dice que ahí está. Eliseo pudo recibir su milagro y ese milagro también es para ti hoy. Amén. Así que no importa si estás en Gilgal, no importa si estás en Betel, no importa si estás en Jericó, no importa en qué parte de tu crecimiento espiritual estás. No importa que hoy reconozcas que no hiciste nada después de tu salvación. No importa que lo que haya pasado antes, no importa, porque Dios nos ama. Pero de aquí en adelante, si queremos recibir esa doble porción, si queremos recibir esa doble bendición, tenemos que estar dispuestos a tener esa tenacidad espiritual, a demostrar el amor de Dios y a usar nuestros dones y nuestro talento a servicio de los demás, al servicio de los demás siempre. Tenemos que estar seguros que cuando Dios nos llama para que nos accionemos, no para que nos quedemos sentados. Así que vamos a orar hoy. Y si hay alguien que está conectado, que no ha recibido al Señor como un Salvador personal en su vida y esta noche ha dicho, yo quiero eso, yo quiero recibir a Cristo en mi vida. Yo reconozco que Jesús murió por mí en la cruz. Y hoy quiero nacer de nuevo. Entonces haz esta oración conmigo y después de esta oración pues vamos a orar por esta palabra. Señor, esta noche reconozco que soy pecador. Esta noche reconozco y te pido, Jesús, que entres a mi corazón. Me arrepiento de mis pecados y quiero nacer de nuevo. Te pido que entres a mi corazón, que entres a mi vida y me hagas nacer de nuevo. Transfórmame. Gracias, Señor, por morir por mí en la cruz. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Y papito lindo, gracias te damos por esta palabra de esta noche. Gracias, Señor, porque esa doble porción también es para nosotros, porque esa doble porción nosotros la podemos pedir y anhelar y buscar. Gracias, Señor, porque tu unción, tú quieres que esa unción esté sobre cada uno de nosotros. Señor, te pedimos perdón si nos quedamos muy atrás. Tal vez nos quedamos muy atrás en este crecer y en este caminar espiritual, Padre Santo, pero hoy quiero avanzar, Señor. No importa dónde me quedé, Señor, yo sé que tú vas caminando junto conmigo y quieres que yo avance, Señor. Ayúdame a avanzar, ayúdame a crecer espiritualmente, Señor. Ayúdame a amarte más a ti cada día. Ayúdame, Señor, a demostrar ese amor a ti y a los demás, Padre Santo. Ayúdame a crecer espiritualmente para poder emplear esos dones y esos talentos, Señor, al servicio de los demás. Háblame, Señor, y que yo pueda escuchar claramente qué hacer, cómo hacerlo, Padre Santo. Te doy las gracias, Señor, porque a ti no te importa si yo quedé en Gilgal, si yo quedé en Betel, si quedé en Jericó, pero tú me quieres llevar del otro lado del Jordán, a recibir, Señor, esa doble porción, a recibir ese milagro, a recibir esa unción, Señor. Y hoy pongo delante de ti mi mente, mi corazón, Señor, lo pongo delante de ti, Padre Santo, y te pido, Padre Santo, una doble porción de tu unción, porque hoy entiendo, Señor, que también necesitas que yo tenga esa tenacidad espiritual, porque también yo entiendo, Señor, que necesito poner a trabajar esa doble porción, porque esa doble porción no solo es para mí, Señor, porque esa porción tú nos la das, Señor, para que podamos compartirla. Hoy entiendo, Señor, que soy sal de la tierra y luz del mundo, Padre Santo, y que tú quieres que yo alumbre, Señor, tú quieres que yo predique, tú quieres que yo comparta tu palabra con los demás. Ayúdame, Señor, a que mi testimonio sea firme, a que yo viva una vida, Señor, que dé testimonio de ti, que las palabras que salgan de mi boca sean guiadas por ti, que lo que oyen mis oídos, Señor, sean dignos de que tú lo oigas también, Señor, que lo que ven mis ojos, Señor, sea algo que tú quieres que yo vea, que yo no haga nada, que no camine, Señor, si no es algo que tú harías, Jesús. Te pido en esta noche, en el nombre de Jesús, que deposites una unción especial sobre
cada persona que está haciendo esta oración junto conmigo esta noche, Señor, que derrames de tu Espíritu Santo, que derrames de tu poder, tu unción especial sobre cada uno de ellos, en el nombre precioso de Jesús, Señor, que puedan entender y comprender, que su visión espiritual sea abierta, Señor, para que puedan entender que tú eres el camino, tú eres la luz, tú eres la verdad, y tú caminas junto con nosotros a cruzar el Jordán y a alcanzar esa doble porción de tu bendición, esa doble porción de tu unción, esa doble porción que tú tienes con nuestro nombre. Ya, Señor, te damos gracias por esa doble porción, por esa doble bendición. Te damos gracias, Señor, porque tú eres grande, porque tú eres bello, porque nos amas, porque tu misericordia se extiende, porque tu precioso Espíritu Santo abraza a cada persona esta noche. En el nombre de Jesús, tú les das una doble porción hoy, Señor, porque hoy estamos dispuestos y confesamos con nuestra boca, Señor, que estamos dispuestos a compartir, a crecer, a ser tenaces espiritualmente. Así que si tú me estás oyendo y si tú estás haciendo esta oración conmigo, díselo al Señor. Dile, Señor, dame esa doble porción. Hoy entiendo qué es lo que tengo que hacer con ella. Entiendo que no es para ponerla y para guardarla y para quedármela yo nada más. Gracias, Señor, gracias por la vida y la familia de cada persona que está conectada, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú derramas de una paz sobrenatural y de un poder especial sobre cada uno de ellos. Y tú estás trabajando en la vida, en la mente y en los corazones de cada persona que está conectada esta noche. Gracias, Señor. Gracias por cada persona, por cada vida, por cada familia representada, de donde sea que nos están viendo y escuchando, Señor. Te pedimos que tu porción especial, que esa doble porción que tú tienes con cada uno de nuestros nombres caiga, Señor, pero que podamos administrarla, Padre Santo, que podamos, Padre Santo, ser luz y alumbrar en el nombre precioso de Jesús. Te damos las gracias, te lo pedimos todo, te alabamos, te bendecimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Muchas gracias por conectarse, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por aguantarme 8 minutos más. Para las que se conectaron tarde, oramos por las peticiones al principio, así que por eso también nos atrasamos un poquito más. Si lo oíste, si te conectaste tarde, pues te invito a que lo escuches completo. Para mañana va a estar en YouTube, pero si no, queda aquí en la página. Dios ha trabajado de manera especial a través de esto porque quiere que nosotros entendamos que esa doble porción no es para escogidos, no es para solo unos cuantos, no es para solo los que Dios escoge así de uno y uno, es para todo el que esté dispuesto a recibirlo, porque cosa difícil hemos pedido, pero con Él todo es posible. Así que buenas noches, que pasen buena noche, que Dios les bendiga, que Dios les dé paz, que Dios les guarde su sueño, que sepan que Dios guarda sus vidas, que Dios está en control del viento, del clima, de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Y Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Los cubrimos con la sangre de Cristo Jesús. Mañana, si Dios lo permite, estamos aquí 8:30 para orar. Estamos en contacto, necesitan algo, un comentario, estamos a la orden. Dios les bendiga. Buenas noches. Bye.